Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en la clase pasada lo que vimos, más allá de que ya el texto de Gordillo ya lo expliqué y ya tienen el análisis completo, lo que me interesa que recuerden es la separación de las tres etapas. La primera etapa, caracterizada por la resistencia y la protesta obrera, la resistencia enmarcada en las características que tuvo la resistencia peronista, primero a la Revolución Libertadora y después a todos los procesos de proscripción política que tuvo el peronismo durante esos años, enmarcadas fundamentalmente en todas las cuestiones que tienen que ver con una disputa entre duros y blandos dentro del sector peronista. Y por otro lado, la cuestión de la protesta obrera, que en una primera etapa y sobre todo cuando el bandorismo tuvo la hegemonía del movimiento obrero entre 1960 y 1968, se basó fundamentalmente en la estrategia que tenía Bandor, que era el líder sindical más importante de ese momento, aparte era la persona que dirigía la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato que más poder tuvo en la Argentina hasta el gobierno militar de 1976, y que básicamente basó su estrategia en un principio que se denominaba el principio de golpear y negociar. Básicamente generaba conflicto para esperar una respuesta de los sectores empresariales con los cuales después establecía mecanismos de negociación. Por otro lado, dentro de lo que tiene que ver con el análisis de la primera etapa, es importante recordar, es una etapa en donde el peronismo está proscripto, en donde hay que hacer políticas por otras vías, la vía sindical es la más significativa, por eso en algún momento Bandor toma el principio de encomendarse ser el heredero de Perón y hasta llega a plantear la posibilidad del peronismo sin Perón. El año 1968 es un año muy complejo en donde empiezan a radicalizarse varias posturas, pero por sobre todas las cosas donde las organizaciones armadas empiezan a tener más presencia. Y en 1969 y 1970 es el periodo que para la autora, para Mónica Gordillo, se denomina como el momento de la explosión o el momento explosivo, caracterizado fundamentalmente en el evento del 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, y en los eventos posteriores que se van sucediendo en las diferentes provincias a través del Rosariazo y el Tucumanazo, eventos muy importantes de levantamiento social y de enfrentamiento con las autoridades que vacían de legitimidad el régimen militar, terminan con el gobierno de Onganía y establecen la necesidad de que esos tiempos políticos, económicos y sociales que se había puesto la Revolución Argentina se vean deteriorados a conducirse a un nuevo mecanismo, a un nuevo proceso que es el de la renovación o la transmisión del poder, una lógica más tradicional de dictadura militar, que era la que había caracterizado a la Argentina hasta ese momento, y que justamente va a depender de la necesidad de empezar a encontrar actores institucionales, partidos políticos opositores al peronismo que puedan hacerse cargo del poder institucional en la Argentina. Esa tarea va a ser la que va a emprender Lanusse después de los fracasos de Onganía y de Livingston, básicamente promoviendo lo que se llamó la Hora del Pueblo o el Gran Acuerdo Nacional, que fue el GAN, un espacio de articulación con todos los partidos políticos menos el peronismo, desde el cual empieza a tener un conflicto con Perón abierto, en el que intenta limitar las posibilidades del peronismo del retorno de la figura de Perón, lo que después termina generando el alzamiento del peronismo, la transformación del peronismo en un movimiento netamente político que empieza primero a generar respuestas electorales a través de Cámpora y Solano Lima y después, posteriormente, una vez que el peronismo había accedido al poder, promoviendo el regreso de Perón. Esa etapa del momento explosivo, deben recordar, es el momento en donde las organizaciones armadas más importantes de esa época, una peronista, Montoneros,
y otra no peronista, el ERP, hacen sus presentaciones, Montoneros a través del secuestro de Aramburu en 1970, y el ERP en 1969 con la ruptura dentro del Partido Revolucionario de los Trabajadores con el sector dominado por Nahuel Moreno, que conformó un nuevo espacio que se llamó Palabra Obrera, para después formar otro partido que fue el Partido Socialista de los Trabajadores, o PST. El morenismo se oponía a las acciones militares y Santucho, que fue el líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores enmarcado en el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, tenía una mirada más parecida a la del Che Guevara y a las posibilidades de acceso al poder a través de métodos similares a los que había utilizado la Revolución Cubana. Ese momento explosivo que conjugó el descontento estudiantil, obrero, sumó a las ansias de muchos sectores políticos de la Argentina que vieron en la vía armada la posibilidad de transformar la realidad, se modificó a partir de justamente esa transformación institucional que planteábamos y esa salida de la dictadura con objetivos más políticos, por lo que la autora dice que a partir de 1972 y hasta 1973 se vive lo que se conoce como el pasaje a la acción política, un momento en el cual todos los actores políticos, sobre todo el peronismo, que habían optado por la vía armada, eligen establecer acuerdos y mecanismos de cese de fuego e intento de construcción de poder institucional. Eso es sobre todo lo que hizo Montoneros, que tuvo una muy fuerte presencia en el gobierno de Cámpora, teniendo gobernaciones, ministros e inclusive muchísimos diputados. Eso era básicamente lo que charlamos la clase anterior. Es algo que me importaba agregar a la explicación del texto de Gordillo, sobre el cual les voy a dar bastantes preguntas para que hagan como trabajo práctico. Les mando un saludo grande.